los gases arteriales, pero deciden remitirlo porque, digamos, hubo un evento centinela, porque el Apgar fue menor de 5 a los 5 minutos. Entonces, ante esa sospecha, lo remiten, pero me llega ya más de 2-3 horas después de haber nacido. En ese momento, ¿qué utilidad tiene? Pues que yo ahí haga los gases, que yo evalúe el Sarnat, pues cómo lo abordo para poderlo clasificar y confirmar si sí tuvo o no la asfixia. Bueno, es una muy buena pregunta y sabía que me la iban a hacer porque eso es el común denominador y lo que nos pasa el día a día. Es una realidad que en los primeros niveles no hay acceso a muchos de los laboratorios y sobre todo a los gases, o que por la urgencia de remitir al paciente no le hacen los gases, y lo que hablaba yo ahorita en la presentación, las distancias que nosotros tenemos son muy largas y en ocasiones llegan niños después de 2-3 horas de vida. Independientemente de eso, y aunque pudieron ver que son necesarios los gases para poder hacer el diagnóstico, pues estamos obligados a hacer los gases, así ya haya pasado más de una hora. Hay muchos reportes de cómo interpretar esos gases dependiendo del tiempo, y habrá niños incluso que, por ejemplo, pasadas 2 o 3 horas, todavía no han depurado la acidosis metabólica. Hay que interpretarlo a la luz del tiempo que llevan de vida. Y ahí es absolutamente importante los otros criterios que acabas de mencionar, ¿cierto? Si tengo un paciente que, pues, por alguna razón tuvo un evento centinela, si encima de eso la escala de Sarnat, si bien el Sarnat hay que hacerlo en la primera hora, también lo que pasa es que uno no puede decir eso, por ejemplo, en un primero o un segundo nivel. Cuando hay dudas, inclusive, de que un niño tenga asfixia, una de las recomendaciones es evaluar el Sarnat hora a hora durante las primeras 6 horas. Entonces, no es que tenga que ser en la primera hora y ya eso no se pueda volver a hacer. De hecho, nosotros lo hacemos cuando recibimos el paciente, los que tenemos acceso a hipotermia terapéutica, lo hacemos como parte de la evaluación clínica, y eso probablemente no cambie en el tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que si no tenemos el acceso a los gases, tenemos el acceso a los otros criterios, y hay criterios que tienen mucha fuerza para poder definir que un paciente está asfixiado. Para nosotros, por ejemplo, la clasificación de Sarnat es importante, y si tenemos el acceso al electroencefalograma de amplitud integrada, pues es para nosotros como el gold estándar, que es evaluar el ritmo de base, y ese ritmo lo evaluamos durante 20 minutos o si hay o no actividad eléctrica. Entonces, digamos que el mensaje es que ante la duda no hay duda, ¿sí? Y es mejor montar un paciente en hipotermia y que después uno decida que lo desmonta, a no montarlo y que se dé cuenta que sí fue un niño asfixiado y que después empezó a convulsionar o que tiene secuelas adversas de ese evento. Doctora Isabel, aprovechando esa pregunta, también las personas que están virtuales nos preguntan muy similar a este caso. Entonces, solo con la sospecha clínica, por ejemplo, para el médico que esté en un primer nivel, ¿es recomendable remitir con hipotermia pasiva? Sí, de hecho, si se acuerdan, como en ese flujograma del código de hipotermia o código ICE, si uno tiene o si hay duda de que un niño cumpla criterios, debe de mantenerlo en un rango de temperatura de 34,5 a 35 mientras llega al lugar en donde le pueden hacer todo el resto de los exámenes, y donde los especialistas, bien sea el neonatólogo o el neurólogo infantil, determinen si es un candidato o no a terapia de hipotermia. ¿Alguien más del público tiene alguna otra pregunta? Vamos a continuar, que aquí en el chat tenemos otras preguntitas, doctora Isabel. Nos preguntan si se usan los mismos puntos de corte para el diagnóstico, independiente de si la muestra es arterial, venosa o capilar. Sí, con eso hay mucha controversia, porque incluso hay artículos que dicen si los puntos cambian, y por lo general los gases de arteria umbilical son difíciles de tomar porque tienen que ser una asa, pues la técnica es una técnica parecida como a la muestra del TSH neonatal,
el que se tomaba pues anteriormente. No hay diferencias como significativas entre el arterial y el venoso. O sea, ahí lo más importante es que haya acidosis metabólica. O sea, que se identifique que hay acidosis y que el punto de corte sea el que se menciona pues como en los criterios. Para la doctora María Eulalia, ¿cuál es el papel de la calprotectina en el diagnóstico de enterocolitis? Realmente todos esos biomarcadores son más en investigación. O sea, si bien, como les mencioné, llevamos 50 años investigando, lo que queremos y los retos grandes que tenemos es un diagnóstico ojalá más precoz antes de que ya tengamos una isquemia y que esto, como ven, es una cascada, me desencadene o me lleve a algo más grave. Lo ideal sería poder tener biomarcadores fuera de la clínica que vimos que es inespecífica, que tuvieran una mayor sensibilidad y especificidad, pero por ahora solo en investigación. Y en ese mismo sentido, ¿cuál sería el mejor esquema antibiótico inicial recomendado en nuestro medio? Sí, cuando tenemos una enterocolitis 1 que vemos que es completamente inespecífica, entonces tendríamos una cobertura como si se tratara de una sepsis neonatal tardía. Si les llega, por ejemplo, a ustedes el paciente por urgencias, ustedes están frente a un paciente en unos primer nivel de atención, sería ampicilina amicacina, ¿cierto? Ahí es completamente inespecífico, no estamos frente a claramente un cuadro abdominal. Ya cuando pasamos a una enterocolitis 2, que claramente tenemos un foco abdominal, entonces ahí sí necesitamos ampliar el espectro y tener una cobertura para gram negativos y anaerobios. Entonces, si el paciente está estable, utilizamos piperacilina tazobactam, y ya en el paciente que tiene un compromiso, está muy inestable, con soporte inotrópico alto y ojalá ya con el apoyo de infectología, pasamos a meropenem. Muchas gracias, doctora. Para el doctor Juan Carlos nos preguntan, ¿cuál sería la indicación en un paciente con choque para una línea arterial y monitoreo invasivo? A ver, la idea es que si usted es estable, la línea arterial casi que es mandatoria, porque hay que saber qué vamos a interpretar de esa línea arterial. Entonces, tener la gráfica de onda te va a ayudar mucho a ver, por ejemplo, cómo está el estado de volemia de ese paciente, cómo está el estado de contractibilidad, pero depende también precisamente de la posibilidad de accesos de ese bebé. Si es un recién nacido que todavía tiene el muñón umbilical, pues no hay duda, se puede usar la línea umbilical. Pero un recién nacido que ya no tiene precisamente la cicatriz del ombligo, usar una línea arterial va a depender mucho, uno, del tamaño del paciente, ¿sí? Porque si el paciente está inestable, tiene 28 semanas, pues muy seguramente el tamaño de los dispositivos va a ser un límite. Distinto un poco al niño que ya tiene 3,5 kilos, 4 kilos, en el cual es un poco más fácil hacer el acceso arterial. Entonces, si la respuesta es sí, yo debo tener una línea arterial, siempre y cuando mi paciente técnicamente me lo permita, ¿sí? Y lo puede hacer. Gracias, Juan. Hay una pregunta que creo que es muy abierta, pero cualquiera la puede responder y es yo creo que parte también de estos eventos es empezar a mostrar la necesidad de ciertos avances, y Juan hablaba ahorita, está gomoso pues con todo lo de Focus, y nos preguntan qué tan disponible es el entrenamiento. Pues yo hablo desde la parte al menos de pediatría, creo que al menos en nuestra ciudad todavía falta, apenas por ahí en algunas instituciones están dando algunos pasitos, sobre todo en la parte neonatal, pero en el pediátrico nos falta. Pero yo creo que, como dice Juan, hay que empezar a engomarnos con este cuento que creo que nos va a ayudar bastante a los médicos que no somos radiólogos. No sé qué piensan al respecto. Yo creo que realmente hay una falencia, no solamente a nivel ciudad, sino a nivel país, pero que la hemos tenido que cubrir, digamos, nosotros mismos, ¿cierto? Nosotros con el grupo, pues en unión, digamos, los neonatólogos, con el grupo de los fellows de las diferentes universidades,
y con el apoyo de la Asociación Colombiana de Neonatología, nos hemos ido poco a poco capacitando. De hecho, digamos que Medellín es pionero a nivel nacional. El último congreso que tuvimos acá hace un par de meses fue precisamente de todo lo que es ecografía. Ya tenemos más disponibilidad en diferentes unidades neonatales de tener el ecógrafo. Entonces, puede ser goma, o la idea es irnos capacitando, pero gran parte es autodidacta. El que tuvo la oportunidad de pronto de hacer un curso, lo replica, es ver pacientes continuamente y yo creo que eso va a permitir en un futuro, pero digamos que con certificación y todo ha sido difícil en nuestro medio. Lo importante ahí es creer que es posible. Sí. Sí, o sea, es posible. POCUS es una cosa que ha venido, pues, muchas cosas, viene primero en los adultos, después el pediátrico, después el neonato. Acá está pasando un poquito al revés, es que el neonato está lanzando un poquito a pediátrico, pero creer que es posible. Y es precisamente eso. Yo creo que esto hace 1 año y medio era todavía muy sueño, el eco, bueno, y hoy en día ya somos más los que precisamente es, bueno, le hice la eco y tenía tal cosa, ¿cierto? Obviamente espera siempre uno el concepto del cardiólogo, el radiólogo, pero definitivamente nos cambia el manejo del paciente. Sí, una fortaleza que tenemos en nuestra unidad neonatal es que tenemos un disponible. Entonces, tenemos más posibilidad durante la ronda, de cuando el paciente llega, de hacer la valoración, que de pronto uno de los más experiencia en lo vemos en conjunto. Yo creo que esto también nos permite ir creciendo, ir aprendiendo. El paciente neonatal es un paciente que tiene muchísimos riesgos, sobre todo con el traslado, y que los cambios son cambios muy rápidos. Entonces es una herramienta más que nos permite ayudar a monitorizar y a poder definir conductas. Nuevamente entonces les agradezco a los tres por su presencia. A continuación entonces vamos a pasar a un receso de 20 minutos. Los invitamos pues a compartir con nuestros patrocinadores y muchas gracias por continuar. Bueno, muchas gracias.